Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Haciendo y deshaciendo se va aprendiendo. Este refrán encierra una profunda verdad sobre el proceso del aprendizaje humano. En su forma más sencilla, nos dice que, para aprender de verdad, no basta con escuchar o leer, sino que hay que actuar, hacer las cosas, equivocarse, corregir, rehacer, intentar de nuevo y persistir. Es una celebración del error como parte necesaria del camino hacia la sabiduría y la competencia. La expresión haciendo y deshaciendo implica acción continua, pero también fallos, retrocesos y reintentos. Aprender no es un proceso lineal ni perfecto, al contrario, está lleno de tropiezos, rectificaciones y aprendizajes empíricos. Este refrán también tiene una poderosa dimensión filosófica y educativa, la idea de que el conocimiento no solo se transmite, sino que se construye. Y esa construcción se da a través de la experiencia. No se aprende a montar bicicleta leyendo un manual, se aprende montándola, cayéndose y volviéndose a subir. Desde una perspectiva pedagógica, este refrán promueve el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la perseverancia y la humildad. Nos invita a valorar la práctica, la experimentación y la capacidad de revisar nuestras acciones. Reconoce que el error no es un obstáculo, sino una parte necesaria de la construcción del conocimiento. En esencia, este refrán es un llamado a actuar, a no temer equivocarse, a mantener la curiosidad viva y a confiar en que cada intento, aunque imperfecto, es una lección. Veamos la historia de Camila y su proyecto de robótica. Camila tenía 15 años cuando decidió participar por primera vez en la feria de ciencias de su liceo. Siempre le había llamado la atención la tecnología, en especial los robots que veía en videos educativos o en documentales sobre inteligencia artificial. Soñaba con construir uno propio, aunque nunca lo había hecho. Pero como decía su madre, lo que no sabes, lo aprendes. Inspirada por la frase y por su deseo, Camila decidió crear un robot simple que pudiera seguir una línea en el suelo, un man follower. Buscó tutoriales, pidió apoyo a su profesor de ciencias y comenzó su aventura. La primera semana fue un desastre. Conectó mal varios cables en la placa Arduino y el sensor se quemó. Luego programó el código, pero el robot giraba en círculos sin rumbo. Sus compañeros se burlaban. Algunos le decían que no perdiera el tiempo con eso de los robots, que mejor hiciera una maqueta de cartón y ya. Pero Camila, aunque frustrada, no se rindió. Por cada error, aprendía algo nuevo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de copiar un tutorial, sino de comprender lo que estaba haciendo. Aprendió a usar el multímetro, a revisar soldaduras, a escribir código más limpio. En la segunda semana, volvió a montar el circuito desde cero. Esta vez se aseguró de que los sensores estuvieran correctamente alineados. Ajustó la sensibilidad, calibró el robot en diferentes tipos de superficies. Y finalmente, luego de muchos intentos, el robot siguió la línea por completo. El día de la feria, su proyecto no era el más vistoso ni el más costoso, pero sí uno de los más funcionales. Y cuando le preguntaron cómo lo había logrado, ella respondió con una sonrisa, haciendo y deshaciendo, así fue como aprendí. Ese día no solo presentó un robot, presentó su proceso. Mostró su primer código lleno de errores, sus esquemas tachados y corregidos, sus sensores quemados. Y muchos se sorprendieron al ver que lo que parecía un proyecto sencillo escondía una historia de persistencia, ensayo y error. Su profesora de ciencias escribió un comentario en su hoja de evaluación: tu proyecto vale más por lo que aprendiste que por lo que presentaste. Hiciste, deshiciste, y ahora sabes. Aquel proyecto marcó un antes y un después en la vida de Camila. Al año siguiente, lideró un equipo de robótica del liceo y ayudó a otros estudiantes a enfrentar sus propios errores con paciencia. Nunca olvidó esa primera vez que deshizo más de lo que hizo, hasta que realmente aprendió.
Este refrán es una celebración del error como camino de aprendizaje. En un mundo que valora la inmediatez, los resultados perfectos y el éxito rápido, nos recuerda que el verdadero conocimiento nace de la práctica constante, del error bien aprovechado y del esfuerzo prolongado. La historia de Camila nos enseña que no hay que tener miedo de empezar desde cero, ni de equivocarse 100 veces y de esas 100 se extrae una lección. Hacer y deshacer es aprender con las manos, con la cabeza, con el corazón. Es involucrarse en un proceso que transforma no solo lo que sabemos, sino también quiénes somos. Esta visión del aprendizaje tiene implicaciones importantes para la educación actual. En las aulas, muchas veces se penaliza el error, se fomenta la memorización sin comprensión y se castiga la experimentación que no da frutos inmediatos. Pero haciendo y deshaciendo plantea otro camino, uno donde se valore el intento, el coraje de volver a empezar, la autonomía del estudiante y su capacidad de construir su propio conocimiento. En la vida, este refrán también nos sirve como brújula. Nos enseña que ningún camino es definitivo, que siempre podemos cambiar, revisar, rehacer lo que no funciona. Y que el aprendizaje no tiene un punto final, sino que es una danza continua de aciertos y equivocaciones. Por eso, la próxima vez que sientas que te equivocaste, que lo hiciste mal, que todo se vino abajo, recuerda este refrán. Estás aprendiendo. Y cada vez que haces y deshaces, aunque no lo veas de inmediato, estás creciendo. Porque el verdadero aprendizaje no se da en la perfección, sino en la repetición. Quien mucho duerme, poco aprende. Este refrán nos habla de la importancia del aprovechamiento del tiempo, especialmente durante la juventud y las etapas formativas. Su mensaje central es una advertencia: si uno se entrega excesivamente al descanso, al ocio pasivo o a la pereza, se pierden oportunidades valiosas de adquirir conocimientos y habilidades. Aunque literalmente se refiere al acto de dormir, el refrán tiene un sentido más amplio y simbólico. El dormir mucho representa cualquier actitud de inacción, desinterés o falta de esfuerzo hacia el aprendizaje. Puede referirse tanto a quien duerme de verdad largas horas sin necesidad, como a quien duerme en sentido figurado, el que se desconecta del estudio, que no participa, que deja pasar las oportunidades. La sabiduría popular nos alerta a través de este refrán: el conocimiento no se adquiere por inercia, ni llega por sí solo. Hace falta voluntad, energía y disciplina. Dormir es necesario para la salud, claro está, pero cuando el descanso se convierte en exceso o evasión, se convierte en obstáculo. En su esencia, este refrán promueve la actitud activa, el trabajo diario, el valor del esfuerzo y el uso consciente del tiempo. Nos invita a mantenernos despiertos, no solo con los ojos abiertos, sino con el espíritu alerta, para no dejar pasar lo que puede nutrirnos y hacernos crecer. A modo de ilustración veamos el caso de José Miguel. José Miguel tenía 14 años y cursaba el segundo de secundaria en un liceo de su comunidad. Siempre había sido un muchacho tranquilo, sin problemas de conducta, pero con una actitud bastante despreocupada hacia los estudios. Se levantaba tarde, llegaba al liceo con sueño y pasaba gran parte del día pensando en cuándo volvería a dormir. Sus fines de semana eran más de 12 horas diarias de cama, con siestas entre medio. No hacía tareas, no leía, no revisaba apuntes. En clases, apenas prestaba atención. Respondía con monosílabos, bostezaba constantemente y se recostaba en el pupitre cada vez que podía. Sus profesores lo veían como un alumno apático, con potencial, pero completamente desmotivado. En el primer semestre, José Miguel reprobó 4 asignaturas. Su madre, preocupada, fue al liceo a una reunión con el equipo pedagógico. Allí, escuchó de boca de los docentes lo mismo que tantas veces le decía en casa: José duerme demasiado. No estudia. No se esfuerza. Está perdiendo tiempo valioso. Esa reunión fue un punto de quiebre. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo de regreso a casa: si sigues durmiendo la vida, se te va a pasar sin que aprendas nada, hijo.
Y el mundo no espera. Esa frase quedó grabada en su mente. José Miguel empezó a reflexionar. ¿Estaba realmente viviendo, o solo existiendo entre sueños? ¿Qué pasaría si llegaba a los 18 años sin haber aprendido nada útil? Motivado por esa sacudida emocional, decidió hacer un cambio. No fue de un día para otro, pero comenzó a dormir solo 8 horas, se propuso leer algo cada día, empezó a participar en clase, y lo más importante, le pidió ayuda a un compañero para recuperar materias. Descubrió que podía entender matemáticas si se lo proponía. Encontró interés en la historia, en los debates, en los trabajos grupales. Por primera vez, se sintió despierto, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Terminó el año con notas aceptables, sin repitencia, y con algo más valioso, un nuevo enfoque. Cuando sus compañeros hacían bromas sobre dormir todo el sábado, él sonreía y respondía, duermo lo necesario. Pero si quiero aprender algo, tengo que mantenerme despierto. Hoy José Miguel cursa el bachillerato y participa en el Club de Ciencias del Liceo. Cuando se le pregunta qué cambió, responde con una frase sencilla, aprendí que quien mucho duerme, poco aprende. Este refrán, como muchos de la sabiduría popular, tiene más capas de significado de lo que aparenta. A primera vista, parece un llamado a no dormir en exceso. Pero en su fondo, es una invitación a la vigilia consciente, al aprovechamiento del tiempo, a la búsqueda activa del conocimiento. Vivimos en una época donde el entretenimiento pasivo, el ocio digital, la procrastinación y la falta de hábitos sólidos compiten fuertemente con la voluntad de aprender. Y aunque el descanso es vital para la salud física y mental, también es cierto que hay un momento en que el exceso de comodidad se convierte en freno. Dormir, en sentido figurado, es también cerrar los ojos ante las oportunidades. Es ignorar la riqueza del conocimiento, evitar el esfuerzo, entregarse a la inercia. Por eso, este refrán resuena más que nunca, hay que despertar el deseo de aprender, mantenerse en estado de atención, tener hambre de saber. La historia de José Miguel demuestra que siempre hay tiempo para corregir el rumbo. A veces, solo hace falta una conversación honesta, una llamada de atención, un pequeño acto de conciencia. Lo importante es entender que el tiempo es un recurso limitado, y que cada día que pasa sin aprender es un día que no vuelve. En el aula, este refrán también interpela a los docentes, más allá de enseñar contenidos, hay que despertar mentes. Ayudar a los estudiantes a descubrir el placer del aprendizaje, a ver el estudio como un camino de crecimiento y no como una carga. Para los estudiantes, el mensaje es claro, el conocimiento no se impone, se conquista. Y para eso, hay que estar despiertos. No solo con los ojos abiertos, sino con la mente y el corazón dispuestos. Así, este refrán no es una crítica, sino una alerta amorosa. Nos recuerda que, si no aprovechamos el ahora, mañana será tarde. Que hay un tiempo para descansar, sí, pero también un tiempo para aprender, para leer, para preguntar, para equivocarse, para avanzar. Porque quien duerme sin medida, deja pasar las horas más fértiles de la vida. Y quien está despierto con intención, transforma su presente y construye su futuro. El que ensilla su caballo sabe para dónde va. Este refrán es una expresión de sabiduría popular que alude a la importancia de tener claridad de propósito antes de emprender cualquier acción. El acto de ensillar el caballo no es solo preparar el medio para el viaje, sino también asumir con determinación que se tiene un destino, un rumbo, una intención definida. Quien ensilla, no lo hace por costumbre ni por impulso. Ensilla porque ha tomado una decisión. Porque tiene un objetivo en mente. El refrán nos dice que las acciones conscientes no nacen de la improvisación, sino de la planificación. Nos recuerda que cuando una persona se prepara, es porque ya ha pensado en lo que quiere alcanzar. En términos más amplios, este dicho aplica a múltiples contextos, desde lo académico y laboral hasta lo emocional y espiritual. En la escuela,
Por ejemplo, el que estudia con disciplina, lo hace porque sueña con una meta. En la vida adulta, quien ahorra, quien se capacita, quien madruga, también ensilla su caballo con la mente puesta en un horizonte. En otras palabras, este refrán resalta el valor de la intención, la conciencia y el rumbo. Actuar sin rumbo es vagar. Actuar con rumbo es avanzar. Y quien se toma el tiempo de alistar su caballo, está dejando claro que su andar tiene un propósito. A modo de ejemplo veamos el caso de Catherine, la que trazó su destino. Catherine tenía 16 años cuando decidió que quería ser ingeniera en sistemas. Estudiaba en el Liceo República de Taiwán y, en el Distrito Educativo Octubre de 02, y desde segundo de secundaria ya se interesaba por la tecnología. Mientras muchos de sus compañeros usaban los celulares solo para redes sociales, ella preguntaba cómo funcionaban las aplicaciones, por qué el Internet fallaba en algunos lugares y cómo se programaban los videojuegos. Un día, la profesora de informática les asignó una presentación sobre la historia del Internet. Catherine fue más allá. No solo investigó, sino que aprendió a hacer una página web sencilla para presentar su trabajo. Cuando la expuso frente al curso, incluso la profesora se quedó sorprendida. Tú sabes lo que estás haciendo, y sabes a dónde quieres llegar, le dijo. Esa frase la marcó. Desde entonces, Catherine comenzó a ensillar su caballo de forma consciente. Se inscribió en un taller extracurricular de programación, aprendió HTML y CSS por su cuenta, y comenzó a leer sobre inteligencia artificial. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque sabía cuál era su norte. En su casa no había computadora propia, así que ahorró durante meses vendiendo meriendas caseras en el recreo para comprarse una usada. Cuando sus amigos le preguntaban por qué no iba a todas las fiestas, ella respondía, estoy montando mi caballo. Sé para dónde voy, y no quiero desviarme. En el último año de bachillerato, aplicó a una beca tecnológica internacional. El formulario era complejo, y muchos desistieron. Pero Catherine ya había preparado su portafolio, tenía proyectos personales en GitHub y una carta de motivación que hablaba con claridad de su meta. Fue una de las pocas seleccionadas. Hoy estudia ingeniería en sistemas con beca completa en una universidad extranjera y colabora en proyectos de desarrollo de software educativo para niños de zonas rurales. Cuando regresa a su liceo de visita, les dice a las nuevas generaciones, todo empieza con saber a dónde quieres llegar. Y si lo sabes, empieza a ensillar, porque el camino te está esperando. Este refrán nos invita a preguntarnos algo esencial, ¿estamos viviendo con rumbo o a la deriva? Porque hay una gran diferencia entre andar por andar y andar porque se tiene un destino en mente. Ensillar el caballo simboliza preparación, compromiso, intención. No es lo mismo tener un sueño que trabajar por él. Y no es lo mismo desear un futuro que estar dispuesto a construirlo. En nuestra vida cotidiana, este refrán nos recuerda que cada decisión importa. Cada paso que damos puede acercarnos o alejarnos del destino que anhelamos. Por eso, quien se prepara, quien organiza su tiempo, quien estudia, quien toma la rienda de sus actos, está diciendo con claridad, sé para dónde voy. En el contexto educativo, este mensaje es aún más poderoso. Muchos estudiantes sienten que la escuela es solo una obligación. Pero si logran ver su proceso como parte de un camino mayor, podrán transformarlo en un acto de dirección personal. El estudio, entonces, no será una carga, sino el ensillado de un caballo que los llevará lejos. Este refrán también nos habla de madurez. Porque no todo el mundo ensilla. Muchos esperan que la vida los lleve sin esfuerzo, que las oportunidades aparezcan solas. Pero la realidad es que quienes llegan lejos no son los que esperan, sino los que se preparan. Y eso requiere claridad, saber lo que se quiere. Requiere planificación, trazar el mapa del camino. Requiere sacrificio, dejar ciertas cosas para alcanzar otras más grandes.
Y requiere decisión, no mirar atrás una vez que se ha empezado a montar. En sociedades como la nuestra, donde a veces el entorno es incierto y los recursos son limitados, el refrán cobra más valor. Porque muestra que la intención puede superar la circunstancia. Que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas y cuánto estás dispuesto a trabajar por ello. El que ensilla su caballo sabe para dónde va. Y eso marca la diferencia entre quien simplemente transita por la vida y quien verdaderamente la cabalga con propósito. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.